México, un país multicultural y biodiverso, que en su vasto territorio alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, así como también en cada uno de sus rincones cuenta con una historia fascinante, llena de gestas heroicas, de valentía, coraje y de sangre, fuego y destrucción. Lamentablemente, en las últimas décadas, nuestro país se ha visto azotado por la violencia generada por la guerra contra y entre grupos criminales asociados al narcotráfico, siendo un nicho de investigación que poco a poco se ha ido afianzando entre la comunidad histórica. Es por eso que te presento la nueva serie del podcast, que lleva por nombre México Bandido, en la que daremos un repaso por la historia del uso de las drogas en México, desde la época prehispánica hasta la actualidad, con el surgimiento de grupos del crimen organizado y la narcocultura. Demos entonces inicio a México Bandido, una serie de Hablemos de Historia. Yo soy Alex Martínez. Comencemos. Basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será. Al ser un tema tan vasto, en este prólogo conoceremos únicamente el uso que le daban algunas antiguas civilizaciones a ciertas drogas naturales, para así ir avanzando paulatinamente. A lo largo de la historia, las sustancias psicotrópicas, naturales o enteogénicas han sido utilizadas por diversos grupos durante miles de años. En Mesoamérica, el consumo de las llamadas drogas enteogénicas es el más icónico en la conciencia popular. Los mayas, olmecas y mexicas poseían complejos enteogénicos bien documentados. Las culturas indígenas de Norteamérica también tenían una larga tradición con el uso de estas drogas rituales. Los olmecas, como hemos visto, son considerados como la cultura madre de las demás civilizaciones mesoamericanas, habitando en el sur del país aproximadamente desde el 1200 al 400 a.C. Sin embargo, no dejaron obras escritas de sus estructuras y creencias, por lo que muchas interpretaciones sobre las creencias olmecas se basan en gran medida en la interpretación de los murales y artefactos. Los arqueólogos fueron conducidos a creer que los olmecas utilizaron enteógenos por tres razones, como lo son el entierro de sapos bufo junto a sus sacerdotes, el uso de estas sustancias en otras culturas bajo la influencia directa de la civilización olmeca y muchas esculturas de chamanes y otras figuras fuertemente teriantrópicas, o sea, humanas con características y partes animales. En el caso de los mayas, que florecieron en el sur de México y Centroamérica del 1250 a.C. al 900 después de Cristo, pero prevaleciendo incluso hasta la llegada de los españoles, contaban con una tradición religiosa muy compleja y muy bien desarrollada. A diferencia de los olmecas, los mayas sí tienen textos religiosos que han sobrevivido hasta el día de hoy, y su religión muestra la característica mitológica mesoamericana, con un fuerte énfasis en un individuo que es un comunicador entre el mundo físico y el mundo espiritual. Efigies de setas de piedra del 700 después de Cristo dan pruebas de que las setas eran veneradas por lo menos en una forma religiosa. La evidencia más directa del uso moderno maya de enteógenos proviene de los descendientes de los mayas, los cuales usan estas sustancias hasta hoy. Caso aparte es el de los mexicas, pues el uso que le daban a estas sustancias está muy bien documentado. A través de datos históricos, hay evidencias de que esta civilización utilizaron varios tipos de drogas psicoactivas. Estos medicamentos incluyen la llamada seta de los dioses y el sinicuichi, una flor añadida a las bebidas. La escultura de Xochipilli, de acuerdo con diversos autores, presenta varias plantas enteogénicas. Incluso se ha sugerido que la categoría peyotl es el origen etimológico de la palabra mexicana piule, utilizada en la actualidad para referirse a los enteógenos y a la embriaguez visionaria en general. Otras pruebas del uso de psicotrópicos por los mexicas vienen del Códice Florentino, una serie de 12 libros que describen vívidamente el uso de drogas enteogénicas dentro de la cultura y de la sociedad mexica. Tras la imposición del catolicismo en América, los mexicas siguieron practicando el uso de enteógenos, pero bajo la máscara cristiana. En el norte de lo que hoy es México y el suroeste de los Estados Unidos, existieron y existen grupos que hicieron uso de enteógenos, como diversas tribus de California, conocidas por el uso de bebidas alcohólicas fuertes, así como peyote, a fin de lograr visiones y experiencias religiosas.
Fray Bernardino de Sahagún, fue el primer europeo que describió el efecto de este cactus y el uso sagrado que le daban los indígenas, detallándolo de la siguiente manera. Hay otra hierba que se llama peyote, hallase hacia la parte del norte. Los que la comen o beben ven visiones espantosas o de risas. Dura este emborrachamiento 2 o 3 días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas que los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda de todo peligro. Como se mencionó anteriormente, durante la época virreinal, el uso de estas sustancias disminuiría significativamente y no sería hasta el México independiente que poco a poco estas volverían a figurar, pero ahora tomando otro trasfondo, mismo que conoceremos con el paso de esta serie. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Hablemos de Historia y prólogo de México Bandido. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, y Facebook como Hablemos de Historia. A su vez les invito a seguir en Instagram a mis canales de El Calmecac y La Musa de la Historia. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y a los tlacuaches y hablar de historia. Que la fuerza te acompañe siempre.